Yo te propongo ahora que vayamos a saludar al general Racana y yo te pido un trago después para él. Bueno. General, ¿cómo estás? Gracias, ¿Qué tal? gracias por venir. Muchas Muchas gracias por venir, ¿eh? General, ¿cómo Gracias. estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien. Bueno, Aquí nos somos hablando de mentores, ¿no? Sí. ¿Quién fue tu mentor? Ah. Porque ya por supuesto la gente debe estar viendo debajo de la figura del general Racana quién es el general Racana en realidad fuera de su carrera militar, ¿no? Su doctorado y todo lo que usted va a saber ahora de él. ¿Quién fue tu mentor, Raúl? No sé, yo tuve varios mentores y ninguno, como yo siempre digo, pero con vos hicimos una buen tándem en una época de mi vida, ¿no? Una época Sí, muy sí. buena que pasamos con Siempre Raúl. tenemos algunas anécdotas que contar, pero no las vamos a contar. Cuando vos eras coronel. Teniente coronel. Teniente coronel Sí, y sí. uno de los 10 jóvenes sobresalientes de la del República año. Argentina. Sí, sí, sí. Y bueno, yo después fui el entrepernador del año en la revista Mercado, después de muchos años. Claro, exacto. Así que hemos hecho cosas juntos y hablando de defensa, ya sé que es un tema álgido para vos, ¿no? No. Los otros días estaba viendo la rebotadura, para llamarlo de una manera, del submarino San Juan. Yo estuve hace poquito en la base naval, donde un teniente, que era el jefe, el comandante de ese submarino, me decía el año pasado que no tenían el dinero para cambiar las baterías y que realmente estaba ahí el submarino, que no tenían, no estaban trabajando ellos, porque los marinos, como la gente del ejército, lo que quiere que es trabajar. Pero lo encuentro un día en las calles de Mar del Plata y le digo, che, ¿cómo anda tu submarino? No, renuncié a la Armada, me dice. Un oficial de la Armada, el padre capitán de navío, renuncié a la Armada porque mamá dijo algunas cosas que tenían que ver con la falta de presupuesto, con el abandono que tiene la Armada, y le dieron de baja a mi viejo y no me pareció correcto, ¿no? Hablando de la defensa y de ese tipo de cosas, ¿no? Que la mujer, la mamá, habla en una reunión de este tema. ¿Cómo ves vos hoy lo que está pasando con el ejército, la Armada? A mí me preocupa más lo que piensa la gente de la defensa. A ver. Yo tuve oportunidad, como podés ver en mis antecedentes, viví algunos años en Estados Unidos. Yo llegué a Estados Unidos en el año 1975, cuando en ese momento llegaban las tropas de Vietnam. Si vos habías estado en Vietnam, no te daban trabajo. Eras considerado una basura humana. Si habías estado en Vietnam. Sí, eras una basura. La clase dirigente norteamericana en ese momento sabía que un pueblo se construye sobre 4 pilares centrales, que es la política, que era la economía, que era la justicia y que eran las Fuerzas Armadas. Sin eso no hay país posible. E independientemente de lo que hayan sido los participantes de esa época de las Fuerzas Armadas, ellos se pusieron el compromiso de recuperar las Fuerzas Armadas. Cuando yo volví, por un hecho circunstancial de Estados Unidos, allá por el año 85, 86, ya la gente tenía una imagen muy positiva de las Fuerzas Armadas, construida por la clase dirigente. ¿Por la política? Por la política. Nuestra política se ha alejado de las Fuerzas Armadas, como si las Fuerzas Armadas existieran fuera de la política, porque son los constructores de las Fuerzas Armadas. Y esa situación en este momento es de muy difícil manejo. La Argentina no cree en los sistemas de defensa, pese a que enfrente tiene a los ingleses con una flota montada. Para Inglaterra, y esto lo sé porque yo hablo con los ingleses, mis compañeros, yo estuve en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, considerado la mejor universidad del mundo. Ellos se consideran así, ahí estaban ingleses, estaban iraníes, estaban franceses, estaban norteamericanos. Yo aprendí a ver cómo ellos piensan el mundo. Si uno cree que los ingleses se van a quedar de brazos cruzados en base a lo que le pasó en los últimos 50 años, nos hemos equivocado. Porque esta reina que hoy gobierna Inglaterra es una reina que nació cuando su padre era el virrey de la India. Y bajo sus esferas estaba Nigeria y tenían control sobre el África. Y ahora no tienen nada de eso y se van a quedar de brazos cruzados pensando que eso
es algo que va a existir permanentemente, no lo van a aceptar tan fácil. Es decir, resumiendo esto que acabas de decir, a esta clase dirigente de la política argentina no le interesa las Fuerzas Armadas como... No, más que eso, no solamente no le interesa, sino que si la pueden eliminar, la van a eliminar. Pero en el concepto que volcó este general recién, volcó un concepto de que el político es el que hace a las Fuerzas Armadas, con lo cual da una subordinación de las Fuerzas Armadas a la política. ¿Será que el problema que tuvimos es que las Fuerzas Armadas subvirtieron ese valor en contra de la política elegida por el pueblo? Mire, yo lo que... es muy difícil, es una larga conversación, porque cuando usted tiene ciertos parámetros dentro de su interpretación de los hechos, yo trabajaría sobre sus parámetros para ver si son correctos o no. No se olvide que yo soy ingeniero nuclear. Sí, sí. Y que por lo tanto vengo del mundo cuántico. Sí. En el mundo cuántico... Y viene de la ciencia, es un hombre de ciencia. Es un hombre científico, por eso le hago esta pregunta. Yo fui gerente de reactores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, jefe de la División de Reactores. Pero le voy a decir qué quiere decir el mundo cuántico. Cuando Schrödinger le quiso explicar a Einstein lo que era el mundo cuántico, que Einstein decía, Dios no juega a los dados, y vos le contestaba, ¿y vos qué sabés a qué juega Dios? Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, Schrödinger dijo, supongamos que pongo un gato dentro de una caja, y dentro del gato voy a poner un frasco de veneno, y al veneno lo voy a bombardear con electrones. Si el electrón rompe el frasco, sale el veneno y el gato muere. Si el electrón no le pega, el gato sigue viva. ¿Correcto? Sí. Para la mecánica cuántica, el electrón pega y no pega al mismo momento. Rompe y no rompe. Rompe y no rompe. En el mismo momento. No es que rompe y... No, rompe y no rompe. Y el gato está vivo y muerto. ¿Cómo te digo? Sí, está vivo y muerto. Con lo cual, para usted, lo que es lindo es feo en el mismo momento. ¿Está? Pero en esa interpretación ya te llevé al mundo estratégico. Es hora ya, Gabriel, que le prepares un trago cuántico a... Tráelo cuando lo tengas listo. Sí, así me entusiasmo más. Así, claro, así te entusiasmas más, porque la verdad cuando yo le decía a mucha gente, los militares hacen la revolución, falso. Tengo dos opciones. Sí. Puede ser whisky o puede ser, se llama naranja inmadura. Bueno, yo como tengo mente cuántica, me vas a dar el whisky y la naranja al mismo tiempo. Me encanta. Acá tenés para probar. Muy bien. No, lo interesante en general es que con tu experiencia de una mente abierta y además científico, dentro porque vos elegiste las Fuerzas Armadas, claro, como podías haber elegido cualquier otra cosa. Te digo sobre el razonamiento, entonces contestándote la pregunta a la cual voy. El militar nunca hace una revolución, porque no tiene mente cuántica. No tiene mente estratégica. Cuando un día me explicaban a mí que estaban cambiando la mentalidad de los militares para que tengan más cercanos los derechos humanos, le dije, señores, a los militares no se les paga por pensar, se les paga por hacer. Siendo vos militar. Es así, pero así los formo. Porque el ejército del siglo XXI es un ejército que tiene que estar sometido al pensamiento político, que es de otro estrato. Vos has hecho la facultad militar, que es desconocida para la inmensa mayoría de la gente. No, yo cambié todo el programa de estudio del Colegio Militar. Porque cuando se produce la Revolución del 55 hay un quiebre institucional muy poderoso que la gente no lo interpreta. Te iba a preguntar sobre eso, lo hemos hablado, ¿no? Claro, es un quiebre muy poderoso porque el conflicto argentino es muy doloroso, es el peronismo y el antiperonismo. Y ha llegado a escalas muy fuertes y cada uno no se ha asumido la responsabilidad del odio. Y todo lo que pasa genera el odio. Por eso, mire, cuando me preguntaban ayer qué pensaba del bombardeo de los judíos en Franja de Gaza, yo le decía, señores, la guerra existe en la mente del guerrero nada más. Puedes que tú analices que eso no es una guerra, pero para él es la guerra. Cuando llegó al concepto de la guerra, desapareció el ser humano y aparece la bestia. Por eso van a ver Hiroshima, Nagasaki, o van a ver Hannover. Yo he estado en la ciudad de Hannover.
En la ciudad de Hannover, que yo fui por un problema profesional a visitar a una empresa muy importante y trabajamos con ellos, cuando terminó la reunión me dice, le voy a mostrar Hannover. Me llevaron a la municipalidad y había 4 mesas diferentes. Uno estaba Hannover, en pequeña escala, 1657, una maravilla, una cosa espectacular. Hannover 1939, otra maravilla. Hannover 1945, piedra sobre piedra. Y Hannover 1970, reconstituida. Me mira el tipo y me dice, en esa ciudad solo vivían niños, mujeres y viejos. ¿Por qué la bombardearon? Claro. La guerra en sus actos es injustificada. Lo que no se debe permitir, que la guerra es un delito en sí mismo. Después no me expliquen qué delitos se cometieron. En los Balcanes, uno puede entrar en la página web y va a ver que va a venir un grupo. La guerra es un delito en sí mismo. La guerra es un delito en sí mismo. No le vengan a decir que mataste a 10, 5, 4, torturaste, que tendrías que haber hecho. Nada, mentira. O usted, yo que soy cristiano, voy a justificar las cruzadas en Jerusalén, donde mataron a Dios y María Santísima. Tal fue el impacto de esa matanza de los cristianos contra los musulmanes que Al-Qaeda hoy tienen la bandera, los cruzados y los judíos. Él está contra los cruzados, es decir, que se va 1000 años para atrás. Han pasado casi 1000 años, 800 años, 900 años. Entonces, eso es lo que hay que entender. Vamos al 55. Vos ya estabas... ¿En qué año ingresaste al colegio militar, Raúl? 58. Claro, ahí nomás de la revolución, Sí, ¿no? sí, sí. El 58. ¿Esas Fuerzas Armadas estaban preparadas para la defensa? Era una... Fuera del golpe hablamos. Sí, sí. Las Fuerzas Armadas hasta el 55 eran Fuerzas Armadas. Eran Fuerzas Armadas. Sí, porque a partir del 55 se produce... Se traslada el conflicto argentino, peronismo y antiperonismo, a las Fuerzas Armadas. Acá el peronismo tiene una ideología muy diferente a la ideología radical. Pues es que la gente, Jorge va a coincidir, la gente quizás, yo hace poco tiempo en mi programa de radio le pregunté a la gente si querían recuperar sus Fuerzas Armadas. Quizás no las Fuerzas Armadas, dije, que nos mostraron del 76 en adelante. Las Fuerzas Armadas, dije al aire, recuerdo, de los desfiles, de la fiesta, donde mi tío Alfredo, me recuerdo que me ponía en los hombros para ver desfilar esas Fuerzas Armadas. Y te puedo asegurar que llovieron llamados de que sí, queremos las Fuerzas Armadas, y la mayoría de la gente que está viendo quiere las Fuerzas Armadas para la defensa. Pero si eso la podés construir vos, no hace falta que te la digan. Lo que pasa es que vos no le podés meter el conflicto tuyo adentro de la Fuerza Armada. Eso fue el drama de la Argentina. ¿Cómo metes el conflicto peronismo y antiperonismo? Porque la función de la Fuerza Armada del 55 fue evitar que el peronismo sea gobierno. Le metiste tu conflicto adentro. Bueno, si le metiste tu conflicto adentro y lo querías meter porque era la solución que veías, bueno, bancate el conflicto y no le eches la culpa de todo. Y este gobierno que tuvo la oportunidad de realmente devolvernos las Fuerzas Armadas que todos queremos tener, para la defensa, para la ayuda, bueno, el soldado argentino, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo. No voy a decir todo, el resto te lo voy a sacar, la conclusión tuya. El mundo está globalizado. Globalizado significa que lo que te pasa a vos es parte de lo que el resto le pasa. Es decir, el chino que vive en Beijing influye con sus acciones tus actos de vida. El inglés también. Entonces, cuando vos ves que Inglaterra está tratando de reposicionar su situación a nivel internacional, buscando dominar el Atlántico Sur, es lógico presuponer que desearía que la Argentina no tuviera ningún ejército. Bien. Ahora, que vos seas el artífice de la obra para satisfacer los intereses de otros, es un estado intelectual inferior. General, entonces, ¿cuál sería para vos hoy el rol del ejército en este mundo globalizado, del nuestro? El ideal. Claro. El que tuvo siempre. El que tuvo siempre. Claro, y que dejó. Década del 30, década del 40, porque yo te doy una lista. Mosconi, Savio, Justo, Delle Piane, Pistarini, San Martín, el del Pulqui 1, Pulqui 2. Claro. El de Pulqui, ¿no? El de Pulqui 1 y Pulqui 2. Claro. Sí, después te puedo nombrar Baldrich.
no puedo nombrar la misma cantidad de generales entre el 30 y el 40 del 55 en adelante. Sí, sí, los mismos gobiernos. Entonces, si vos querías hablan que de tus mojones. generales fueran radicales, vestidos de uniforme, bueno, está bien, paga el precio. Pero no pienses que nosotros somos los responsables. Porque vos dijiste algo muy fuerte, general, que es que por ahí la mayoría de la gente que nos está viendo coincide. Al ejército no se le paga para pensar. Para actuar. Y lo formo exactamente para eso. Pero vos fíjate, pasaron los años y la gente Porque sigue son hablando. mecánica, son un pensamiento newtoniano. Yo no quiero el pensamiento cuántico para el soldado. El soldado tiene que recibir la orden e instalarla. Cuando dicen aniquilar al enemigo, ¿te acuerdas de esa famosa discusión? ¿Qué querían decir con aniquilar? La de Luder. Bueno, si es confuso, el que dio la orden va al paredón. Claro, pues no sabe dar una orden. El Exactamente. problema no es del que la recibe. El militar no debe recibir órdenes confusas, Queda. solo las órdenes confusas quedan para otro nivel. El militar, vos te sentaste en un general, vamos a pensar el mundo. Muy bien, ¿qué piensa usted? No sé, lo que usted diga, mi general. Sí, sí, Bueno, extrapolándolo así lo dijo Abdel Vilas, que era el general en ese momento. Claro. Después habrá generales o habrá coroneles brillantes que salgarán y podrán hacer la política, como fue Perón en su momento o algún otro. O fue el mismo Justo, o el mismo Roca, o el mismo Mitre, pero Ahora, fíjese que la generación del ejército del siglo XIX no es del siglo XX. El XX se construyó de esa manera, el mundo lo construye así. Pero si usted no tiene ejército, no va a tener seguridad nunca. Porque la policía está desmembrada. Porque usted necesita gente que tenga una formación diferente en la conducción de la policía. No va a poder resolver el problema de seguridad nunca, como no lo estamos resolviendo. Qué pronóstico feo. Pero bueno, Yo es no, la realidad, ¿no? Pero es que si la sociedad toma conciencia, después diremos, yo no estoy defendiendo ni a Videla, ni a Galtieri, a Nicolás, nada. Esos son problemas de seres humanos puntuales. Estamos hablando del hoy. Que estamos hablando de, usted tiene que tener esto, si no, no puede hacer nada. Estados Unidos tiene todo su avance tecnológico basado en los proyectos militares. ¿Por qué? Porque usted a un militar que lo forma científicamente, tiene un soldado de la tecnología que cumple las órdenes. Entonces se imagina lo que... Usted que es médico, ¿verdad? Sí. ¿Se imagina a los médicos poniéndose de acuerdo en algo? No. Sí, No, Es tan cierto. No hacemos nada. Entonces yo tengo que tener un tipo que dirija el juego, que No, tenga forma. y eso que nosotros, bueno. los médicos, los cirujanos, todavía somos un poco más Sí, de de ir dar al hueso. órdenes más precisas, ¿no? Y después yo lo educo a usted. No mente cuántica, pero pensamiento sistémico. Capaz de tener en la cabeza 30.000 hombres y poder saber qué hace cada uno en un punto de su cerebro. Eso lo entreno. Pero me tardó 30 años para entrenarlo. Claro. Mire mi formación. 4 años de colegio militar. 4 años de escuela superior técnica. 4 años en Estados Unidos. Me mandaron a la Comisión Nacional de Energía Atómica. 4 años en el Departamento de Reactores. Y después, nada. ¿Para qué se cree que me hicieron todo eso? ¿Más el doctorado o no? Incluyendo el doctorado, Incluso. máster en ciencia, ingeniero nuclear, doctorado en el mejor instituto del mundo. ¿Para qué? Porque querían un soldado formado tecnológicamente, que sea capaz de cumplir las directivas que le daba el presidente y no inventar nada. Y así fue. Porque la tecnología es eso. Cuando usted se sienta a dirigir un reactor, usted va a tener 5.000 tipos que va a tener que tener un tipo con mente sistémica, porque si no la tiene, el reactor no termina nunca. Hablando de reactores, vos estuviste en la Comisión Nacional de Energía Atómica Sí. y hacías ese trabajo, ¿no? Sí. Eras el policía de los reactores. Algo así, yo era presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear, sí. Estuve hasta el 2009 y después abandoné. Viste que en el mundo, cada vez que pasa algún accidente nuclear, se habla de la seguridad o no de los reactores nucleares. Sí. La Argentina, que está en una cierta decadencia, con falta de mantenimiento en algunos sectores obvios, lo vimos en los ferrocarriles, la gente puede estar pensando que Atucha 1, Atucha 2, no pueden que no sean centrales seguras. Hasta que estuviste vos, ¿cómo No, viste? hasta que yo estuve, no. Yo no puedo hablar de lo que pasó después, pero no es porque pienso que pasaron distintas las cosas. Hasta que estuve yo, no, esas cosas no se dan. No porque hay una cultura militar, aunque ellos lo nieguen, pero no lo niegan tampoco. Adentro. Claro, no te olvides que la parte nuclear estuvo en manejo de los militares hasta el año 1983.
Que la sacó Alfonsín, lo sacó a los Alfonsín militares. dijo que los militares no debían estar en el área nuclear. Eso me lo dijo a mí personalmente y me invitó a que fuera su asesor privado. Y fui asesor privado de Alfonsín. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y eso fue positivo para la evolución o negativo? Para la evolución. No, ¿sabe? Mire, yo no divido entre buenos y malos, No, ni pero lindos no y feos. positivo para el país estoy hablando. No, porque el político tiene una responsabilidad primaria de construir sus Fuerzas Armadas. Esa es una responsabilidad indelegable que no la que no hace, porque a partir de ahí va a poder construir una serie de actitudes que necesita el país. Y no estoy hablando de ningún tipo de Fuerza Armada, estoy hablando de la que ellos tienen que manejar. Lo que pasa es que los políticos no tienen mente cuántica, por eso no pueden hacer políticas compartidas, no pueden construir la política de Estado, porque no tienen mente cuántica. No pueden ver que algo es bueno y malo al mismo tiempo. ¿Y qué escuela de políticos en el mundo tiene la mente cuántica? Estados Unidos. Estados Unidos. Ya basta Te hablo escuchar. de escuela de políticos, ¿no? Porque, Claro, bueno, cuando usted lo ve, Estados Unidos dice, me equivoqué. Vaya a escuchar a un político que diga me equivoqué. Además, si lo escuchamos, nosotros lo incineramos. bueno, Nada, Nixon fenómeno. renunció por una denuncia de 3 periodistas. Claro. Y Vudú no renuncia con todos los... Bueno, ahí pero tenemos un caso. Fíjese, cuando a Bush le preguntaron, iba a invadir Afganistán, a Irak. Irak. Y entonces le dice un periodista, pero no se va a repetir lo de Vietnam. No, ya aprendimos de los errores de Vietnam para no cometerlos ahora. Bueno, pero si vos no estabas... Yo para finalizar, para finalizar rescato esto, ¿no? Sí. Que muy pocos políticos en Argentina han dicho públicamente me equivoqué en esto, Bueno, en lo otro. pero es que equivocarse es la virtud esencial de la estrategia, porque la estrategia trabaja en el mundo. Mirá lo que es la estrategia, se siente y no se piensa. Es intangible, porque si la tocas ya no es estrategia. Todo es estrategia. Es incierta, es inconexa y desestructurada. Si no te equivocas en ese mundo, sos un tarado. Sí, no. Yo después de esto me suicido. No, es que ahora van a estar diciendo, los que levanten la nota van a estar La verdad diciendo, que- políticos de mente cuántica, hay que mandarlos a la facultad. La verdad te digo, era para todo el programa. Sí. No, está genial esta charla porque la gente que está del otro lado acaba de escuchar a alguien que quizás nunca vio en su vida, que tiene una trayectoria infernal, el general Racana, Raúl, y ha escuchado conceptos que hasta nosotros mismos nos asombramos de la cristalinidad de los conceptos, ¿no? de lo cristalino que son, además no es tan difícil de aplicar. No, pero escúchame, vos esa idea la tuviste toda en tu vida, a lo mejor sin haberla explicitado en forma teórica. Hasta que te despierten. Claro, porque cuando vos hablas, el vendedor, por ejemplo, el vendedor tiene una mente cuántica, ¿me compra o no me compra? No, lo mato. Me compro, Claro, me compro. que es blanco, que es negro, vas En mi caso, cambiando. me compro, me compra. ¿Qué hice de mal? Bueno, ¿qué hice de mal para que no me comprara? Es cierto esto, ¿eh? ¿Qué hice de mal? Escúchame, cuando yo le enseñaba a vender a estos burros, yo nunca pude vender como vendían ellos, ojo. Sí, claro. Pero yo era lo suficientemente inteligente para saber que yo no podía vender lo que vendían ellos. Este era un monstruo vendiendo. Sí, lo sigue siendo. Sí, una capacidad innata de entender el juego del marketing. Sí. Porque el marketing es mente cuántica. Por eso la Argentina no está en ningún lado del mundo. ¿Cómo aparece Steve Jobs? Yo miro esto, mire. Yo saco esto y le miro. ¿Cómo este desgraciado se dio cuenta que yo necesitaba esto? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta en el mundo qué es lo que iba a construir? Tiene una mente Sí, y cuántica. así pasa con los servicios y con todo. Sí, Con sí, todo. sí, Y nosotros bueno. no tenemos... Yo el otro día voy a tomar un café a Starbucks. Perdón que diga. Sí, son $100. Hablando de vendedor, Dice, estos tipos, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Digo, Qué apenas se bárbaro. me hubiera ocurrido. bueno, ahí fue un error histórico de una de las grandes empresas, como IBM,
que Sí. dijo que no le dio importancia a Steve Jobs y a su gente, a gente de Apple, que decían, no, Bueno. el software no va a andar, nosotros vendemos hardware y el hardware es lo que va a mover el mundo, qué sé yo, y salieron estas Pero cosas mira, que yo el te voy a decir software- algo, yo te voy a decir algo que es muy importante que lo entiendas. Yo me dediqué muchos años al marketing y él sabe, porque yo trabajé en marketing, armé empresa, hice todo, buenas y malas, y sabía distinguir las cosas. De parte de sistemas también, ¿no? Claro, parte de sistemas, todo armaba con él. Trabajaba conmigo. Entonces el marketing aparece realmente como funciona a partir de la década del 60, del 70, Claro. donde aparecen los productos, porque antes el asunto era hacer lo mismo más barato. Estamos acá, todavía estamos en la década del 40. Sí, así es. Y Hacer lo estamos mismo hablando más de barato. eficiencia, ¿Vos y no sabés estamos que- hablando de efectividad. Que venga un ministro de Economía a decir que puede ser ministro de Economía porque sabe economía, es una payasada histórica. La economía no es un acto del nivel táctico donde están los especialistas, es un nivel estratégico donde está la multidisciplina operando, desde la antropología, está la psicología cognitiva, está la filosofía, la metafísica, la teología, está la economía. No es tan sencillo. Todo. Uno tiene que manejar todo el contexto. Y tengo que leer su mente. ¿Qué piensa Ahora, este idiota que che, me vuelve loco que no entiendo? Sí, en el tema, para ir finalizando, porque ya vamos a sacar un invitado para dejar esta nota que es brutal. Sí. ¿Cómo se armó este debate o esta charla? Sí. Mira, los políticos nos dicen, yo una vez dije al aire, o no sabemos votar o nos mienten muy bien. Los políticos tienen una virtud que es decirnos a nosotros lo que queremos escuchar. Cuando vos hiciste el ejemplo del producto, de tu celular, un producto debe ser igual. Decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, pero además dárselo, que es el actuar, el ponérselo en la mano. Por eso yo creo que el marketing ni siquiera está en la política hoy. Me refiero en saber, porque hoy la gente, ¿a quién le cree, Raúl? A nadie. Hoy la gente va a votar, pero decime a quién le puede creer hoy. No, claro, porque lo peor es que como... Mira, yo el tema, por ejemplo, que uno agarra la década del 90, que Menem fue el sinvergüenza. Yo en esa época operaba tratando de ganar las elecciones diciendo, muchachos, la convertibilidad ya terminó, pasemos a otro lado. Nadie nos creyó. Los pueblos le dicen a los dirigentes o le imponen a sus dirigentes lo que luego dicen les fue impuesto. Claro. Entonces, toda esta teoría argentina, como nosotros tenemos mente newtoniana en la universidad, Kissinger es muy fantástico cuando dice, cuando quieras entender un pueblo, ve cómo piensa la clase culta, porque el resto no cuenta. Entonces uno va a ver la clase culta nuestra es newtoniana. Causa y efecto, siglo XIX. No salta al mundo cuántico en el siglo XXI. No. Porque vos vas a ver que la clase culta es kirchnerista o antikirchnerista. Nadie se sienta a pensar, mira, esto está mal. Peronista, antiperonista. Sí, claro. peronista, antiperonista. Entonces, Bueno, el productor se va a desmayar. Ya no sabe si es cuántico. Sí. Pero- Decirle que el programa termina y no termina al mismo tiempo. Claro. Raúl, para darle una mano al doctor, una hemorragia de placer. Gracias por venir. Gracias. No va a ser la última vez y después la vamos a seguir en un café. Bueno, ¿cómo no? Esto está Sí. muy no, hay bueno. todo, sí, para hablar de este tema, para cambiar el enfoque mental. Sí, sí, que la gente escuche algo diferente, Sí. por lo menos, ¿no? Gracias, General, por compartir tu sabiduría. Y darle $90, Ale. Se le preció. Bueno, seguimos enseguida, no se vaya.